¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es José Antonio Castro y el día de hoy vamos a hablar sobre los conceptos básicos de la electricidad. Cuando se habla de la electricidad, los conceptos corriente y voltaje resultan muy importantes. Sin embargo, muchos desconocen que se trata de cosas diferentes y tienden a emplearlos para referirse a lo mismo. Tanto la corriente como el voltaje están relacionados entre sí. Un voltaje no puede existir sin una corriente y una corriente debe tener un voltaje, pero es necesario entender la diferencia que hay entre los dos. Para esto, a continuación te voy a describir en qué consiste la corriente y el voltaje y qué es lo que los hace diferentes. Hablando de la corriente es el flujo de electrones que pasa a través de un material en una unidad de tiempo. Dichos electrones deben de pasar por un conductor eléctrico para producir una carga. En un circuito, la carga se produce por los electrones que pasan a través de un conductor o cable. Las corrientes eléctricas pueden causar efectos como la calefacción y campos magnéticos. La ley de Ohm afirma que la corriente a través de un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial a través de los dos puntos de dicho conductor. La corriente se mide en amperios. El nombre de esta unidad se debe al físico matemático André-Marie Ampère. Para medir los amperios de la corriente se utiliza un amperímetro. Existen varios tipos de corrientes, entre las que se destacan la corriente directa o continua y la corriente alterna. La primera se da cuando los electrones fluyen sin cambiar de sentido, como sucede en el caso de las baterías, paneles, etc. Mientras que la corriente alterna es aquella en la que la dirección de los electrones se mantiene en constante cambio. El voltaje es el potencial eléctrico entre dos puntos diferentes. También podría referirse a la diferencia de energía potencial eléctrica de una carga de prueba de unidad transportada entre dos puntos. Un voltaje puede representar una fuente de energía o podría representar la energía perdida, usada o almacenada. También recibe el nombre de tensión eléctrica y se refiere a la presión capaz de empujar a los electrones a lo largo de un círculo. Vamos a tratar de ejemplificar esto. Imaginando que la gente son electrones y la corriente es la cantidad, entonces en este ejemplo la corriente es la cantidad de personas que circularían a través de la calle en un determinado lapso de tiempo. Entonces pensemos que tenemos un banco y que en este banco existe una persona que va a estar contando la cantidad de gente que pasa enfrente de su banco. A eso le vamos a llamar la corriente de este circuito. Las personas que van transitando en la calle enfrente del banco es la corriente. Por ejemplo, si en un lapso de 10 segundos solo pasa una persona, entonces la persona que está midiendo nos va a decir que su corriente es de 1 ampere. En el caso de que pasaran 10 personas en un segundo, él nos va a decir que son 10 amperes. Y bueno, esa es la idea de la corriente. El voltaje viene a ser la energía que requieren para llegar de un punto a otro estos electrones. Por ejemplo, en nuestra imagen tenemos un banco y tenemos una estación del metro. Pensemos que esta estación del metro está a una distancia de 500 metros en relación al banco. Entonces, si consideramos que estas personas están en escasos 10 metros de llegar a esa estación, el voltaje que estas personas o el esfuerzo que estas personas utilizarán para llegar a esa estación es de únicamente 10 metros. Mientras que las personas que apenas están cruzando enfrente del banco, su esfuerzo o voltaje será de 500 metros. Esa es una forma bastante sencilla de ejemplificar lo que es el voltaje. Bien. La ecuación matemática para poder representar la relación de lo que es el voltaje y la corriente es la que utiliza la ley de Ohm, que es intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Donde, como ya acabo de mencionar, la I representa a lo que es la corriente o intensidad, la B es el voltaje y la R es la resistencia. Bien, ¿cuáles son las diferencias entre el voltaje y la corriente? Principalmente que la corriente es la tasa a la cual la carga eléctrica fluye más allá de un punto en un circuito, mientras que el voltaje es la diferencia del potencial de carga entre dos puntos en un campo eléctrico. La unidad de la corriente es el amperio, mientras que la del voltaje es el voltio. La corriente se mide con un amperímetro, mientras que el voltaje se mide con un voltímetro. La corriente es el efecto cuya causa es el voltaje, y la corriente puede crear un campo magnético, mientras que el voltaje puede crear un campo electrostático.
Bueno, eso es todo por hoy. Les agradezco mucho la atención. Hasta la siguiente. Gracias.